a Karen y a Karina y a Mario, pues ahí estamos, ¿verdad? Esa película que es una caricatura película, si en un momento tienen chance de verla, es muy bonita, se llama Arrugas, ¿verdad? Es una española, durará una hora, está muy bonita, que nombra la historia de este hombre cuando llega a una residencia de adultos mayores porque tiene deterioro cognitivo y cómo es el deterioro progresivo con el tiempo. Entonces, un poco para plantearle los objetivos, es definir, ¿verdad?, que el envejecimiento es un proceso muy heterogéneo, ¿verdad? No todos envejecen de la misma manera, comprender un poco los cambios fisiológicos y que eso va a tener implicaciones a la hora de tomar decisiones, tratamientos oncológicos, las escalas para la valoración biológica, de envejecimiento biológico, como la valoración geriátrica es nuestra piedra angular en geriatría, y algunas escalas de geriatría adaptadas a oncología, más, menos, menos, más, porque sí hay muchas escalas y hay mucha heterogeneidad en los resultados, ¿verdad? Como ven en esta foto de nuestra amiga Sharon Herstadt, ¿verdad? Esta mujer alemana, pues bueno, todavía levanta pesas a sus 80 y tantos años de edad, ¿verdad? Es una señora fit, robusta. Quiero ver. Esta señora, al contrario, es una señora frágil, casi ya no la discapacidad, ¿verdad? Que nos cuestionaríamos un poco la intensidad de nuestro tratamiento oncológico, mientras esta señora, que es casi como Doña Mela, ¿verdad? Ya en el mercado central, que se ve que es alguien también robusta y que puede hacer algunas cosas. A la vez, más o menos, alguna tipología de ancianos orientativos, como esta primera persona, que es un sano, es un adulto viejo, ¿verdad? Probablemente tiene enfermedades crónicas, pero están compensadas, es una señora totalmente funcional, autónoma. Esta señora frágil, que probablemente más que enfermedades crónicas, pues se ha deteriorado progresivamente y es el paradigma para la fragilidad, que al final lo vamos a dar 2 o 3 diapositivas, que yo creo que eso sí es para otro tema de conversación, y frente a un paciente geriátrico como tal, que es alguien que está encamado, ¿verdad? Vemos también que hay aspectos sociales que debemos tomar en cuenta, tanto en cualquier lugar donde laboremos, IX, privado, lo que sea, este adulto mayor sonriente que está en contexto de su familia, que aparentemente tiene un buen apoyo social, versus este hombre que está en un assisted living, en una residencia de adultos mayores, que dentro de lo que cabe, pues tiene capacidad todavía de caminar ciertos trayectos cortos quizás, ¿verdad? Este señor que se ve bastante bien, ¿verdad? Autónomo, pero aparentemente pasa su cumpleaños solo, sin un apoyo social como tal, que eso va a tener implicaciones a la hora de intervenciones terapéuticas. Y las personas que están, yo pienso que están más en un nursing home, en una residencia de cuidados de la memoria, entre otras cosas, ¿verdad? Son cosas que se dan cuenta. Tenemos la movilidad, que también es un tema muy importante en geriatría, desde una mejor movilidad hasta un empeoramiento de la movilidad. De alguien que sube escaleras, alguien que camina solo en lo horizontal, alguien que necesita un andador, un bastón, alguien que camina con andador o bastón con ayuda, que lo empujan, que está encamado, y a la vez la funcionalidad, desde alguien que sale de compras, que va de viajes, se va deteriorando, que le necesita ayuda para que lo vistan, hasta que necesita ayuda para que lo coman. Eso lo vamos a ir viendo progresivamente. En ese sentido, entonces, es importante tener en cuenta algunos cambios fisiológicos del envejecimiento, que todo tiene implicaciones a la hora de hacer una intervención farmacológica, oncológica, de radioterapia, entre otras. Por ejemplo, en el sistema nervioso central tenemos claro que existe una buena atrofia del cerebro, existe la densidad sináptica se reduce, la actividad colinérgica afectada de cierta manera, una disminución de la atención y una alteración de la memoria, no la memoria episódica, sino que los procesos se enlentecen más que los olvidos. Desde el punto de vista respiratorio, pues hay una reducción, ¿verdad?, de la elasticidad de los pulmones, incluso la musculatura intercostal está reducida, que eso va a disminuir la capacidad de expansibilidad, el corazón, la capacidad del corazón, la rigidez arterial de las arterias van a tener implicaciones, el sistema gastrointestinal, la reducción de la producción de ácido, una tendencia al estreñimiento, a un procesamiento y gestión de los alimentos más lento. El sistema óseo, pues la reducción de la masa ósea,
facilitando fractura. Los riñones, de igual manera, se reduce la capacidad de funcionamiento, el filtrado glomerular. El hígado, a la vez, tiene disminución del flujo que llega al hígado, la capacidad de aclaramiento de drogas también, y esto va a tener implicaciones tanto en la farmacocinética como en la farmacodinamia, ¿verdad? Y la musculatura, que también se va a ver en decremento, reducción de la masa muscular, de la fuerza muscular y de la capacidad de desempeño de los adultos mayores. Todo es importante de cara a tomar cualquier decisión y a la evaluación, ¿verdad? Estamos claros que, y ustedes también, que el envejecimiento cronológico no es lo mismo que un envejecimiento biológico, y en ese sentido, pues el envejecimiento biológico, que sería lo ideal que pudiéramos medir, tendremos que irnos a valoraciones moleculares. Hay algunas que nos pueden dar alguna orientación, desde una baja capacidad de predecir el envejecimiento, desde interleuquinas, factores de necrosis tumoral, dímero D, hasta formas un poquito más específicos como la longitud de los telómeros, que estamos claros que a medida que envejecemos se va haciendo más estrecho, pero es muy heterogéneo en todos. Este marcador P16, que tengo entendido que es muy importante en temas también de cáncer, creo yo, ¿verdad? Y algunos marcadores endocrinos, marcadores genómicos también, que esto sería lo ideal llegar a ser, pero viéndonos limitados en eso, pues tenemos que echar mano de lo que podemos ver clínicamente. En ese sentido, las herramientas de evaluación clínica son el gold estándar actualmente, ¿verdad? Que nos puede ayudar a valorar la capacidad funcional y fisiológica de nuestros pacientes a tratar. En ese sentido, nos planteamos que la valoración geriátrica, que es un proceso de diagnóstico multidisciplinar y multidimensional centrado en determinar la capacidad funcional, física, estado nutricional, comorbilidades, cognitivo, afectivo y social de una persona, con el fin de tener un plan, una intervención y un tratamiento y seguimiento a largo plazo, ¿verdad? Eso es bien importante, y realmente los geriatras en eso basamos nuestro manejo y nuestras intervenciones. ¿Y qué objetivo tiene esto en oncología? Pues proveer las potenciales intervenciones para mejorar el estado de salud, ¿verdad?, de las personas que el oncólogo haga una intervención. Y algunas revisiones sistemáticas muestran que la valoración geriátrica no solo revelan problemas de salud subyacentes con cáncer, sino que también ayudan en la toma de decisiones de cara al tratamiento. Por eso, por ejemplo, que tenemos que la valoración geriátrica integral valora estado cognitivo, valoración nutricional, funcional, valoración clínica, estado afectivo y valoración psicosocial. Les voy a hablar un poco de cada una de estas esferas de forma muy rápida. No voy a entrar en detalles de las escalas porque también sería un poco para otra charla, porque es muy largo el tema, ¿verdad? Y lo voy a tratar de hacer lo más resumido para terminar en 3 o 4 puntos que creo que es importante para ustedes, ¿verdad? Desde el punto de vista funcional, pues ustedes como oncólogos definitivamente valoran tanto el performance, ¿verdad?, a través del ECOG o el índice de Karnofsky, pero obviamente yo lo veo como que a veces hay ciertas limitaciones con esto, porque a veces son valoraciones un tanto subjetivas de lo que vemos del paciente cuando está hospitalizado o cuando está en su casa, de qué capacidad tiene funcional. Pero a veces, por ejemplo, puede existir alguien con una demencia que tenga un ECOG de 2, por ejemplo, y alguien sin demencia con un ECOG de 2, y no sabemos que tiene esa demencia, ¿verdad? Entonces es necesario ahondar un poquito más en su capacidad funcional, y por eso también coloco acá tanto las actividades básicas de la vida diaria, que es lo más habitual: comer, vestirse, continencia, caminar, subir escaleras, entre otras, y las actividades instrumentales que digamos son un poquito más elaboradas, que son aquellas que nos permiten la relación con otras personas y de nosotros mismos. Por ejemplo, ser capaces de manejar nuestro medicamento, ser capaces de ir a la tienda y comprar, ser capaces de lavar nuestra ropa, entre otras cosas, ¿verdad? Para eso existen herramientas. Obviamente, en nuestro contexto social, probablemente en los hombres da un valores más bajos, porque habitualmente los hombres ni lavan ni cocinan, ¿verdad? En otros países sí, pero hay algunas escalas que nos aportan bastante información, y la mayoría de estudios en oncología, cuando aplican, es las actividades instrumentales, que son más complejas. Otras medidas que sería ideal echar a andar es velocidad de la marcha, fuerza de presión,
que necesitamos un dinamómetro, el equilibrio y la fuerza. A veces se utilizan estas escalas que es la escala física de velocidad, el SPPB, y el grado de dependencia valorado por las actividades básicas de la vida diaria es predictor de caídas en adultos mayores con cáncer. Les decía, por ejemplo, estos pacientes tienen 80 años, todos, 6, ¿verdad? Pero probablemente uno de ellos tenga COG 1 o 2, pero probablemente uno de estos tiene COG 1 o 2, o tiene deterioro cognitivo, o una demencia leve, y tiene una capacidad instrumental menor de 26. Entonces yo creo que, y considero que, sabiendo que estas personas, que todas tienen un ECOG 1, si tienen un deterioro cognitivo leve, una demencia Alzheimer leve, probablemente nos replantearíamos si le haríamos un tratamiento intensivo o no oncológico. Por ejemplo, algunas escalas para las actividades básicas de la vida diaria, perdón, miden esto, como les decía, caminar, ducharse, vestirse, lavado de dientes, alimentarse, continencia, y estas instrumentales, comprar, utilizar el transporte, uso del teléfono, entre otras, el Karnofsky, que ustedes lo tienen bien claro, el número de caídas, hay distintas escalas, algunas que miden cuántas caídas ha tenido en los últimos 3 meses, el último año, el test de póngase de pie y camine, que mide la velocidad de marcha en 3 metros, el SPPB, que les decía yo, que es una escala muy buena, que valora fragilidad, ¿verdad? Pero es muy prolongado ponernos a explicar una por una. En cuanto a la comorbilidad, pues existen varias escalas, algunas de ellas incluyen, y como veremos más adelante, esta escala que es la escala de Charlson, no sé si ustedes la utilizan por fuera, no lo sé, ¿verdad? Que predice mortalidad a los 5 años, 10 años, y en algunas ocasiones modificadas pronostican mortalidad en menos de 1 año, y eso nos permite también tomar decisiones, ¿verdad? Entonces a cada una de ellas les da una valoración. Ahora con la pandemia de coronavirus, pues también hasta al final proponen también si ha tenido coronavirus para predecir mortalidad, ¿sí? Estas son otras escalas, por ejemplo, esta OARS utilizan en Estados Unidos, pero toma en cuenta ciertos apoyos sociales del gobierno, de aquellas personas que están cubiertas por el sistema de seguro social, utilizan también otros ítems a tomar en cuenta, ¿verdad? El estado nutricional, que yo trato siempre allá con ustedes de preguntar cómo está la albúmina, la proteína, porque también no solo por albúmina, proteína, estado nutricional, sino que eso también predice outcomes y también define mucho la masa muscular de cara a una intervención, ¿verdad? Y como veremos más adelante, también ayuda mucho la valoración nutricional de cara a tener idea si el paciente va a tener toxicidad durante el tratamiento con quimioterapia, ¿verdad? Y es uno de los factores más relevantes a tomar en cuenta. La escala más conocida luego de un índice de masa corporal es la valoración mininutricional. Es esta que está muy pequeñita, ¿verdad? Sí, va un ratito llevarla a cabo. De primero hay algunas preguntas de cribaje. Entonces, si da positivo este cribaje, uno termina haciendo este cribaje, termina haciendo toda la valoración con un punteo. Y si ha determinado punteo, pues uno puede saber si está en una situación de malnutrición, en riesgo de malnutrición o en normonutrición. ¿De acuerdo? El estado cognitivo está más que decir que el riesgo de deterioro cognitivo, demencia y delirio se incrementa con la edad, que es un factor de riesgo por sí solo, ¿verdad? Y las implicaciones, evidentemente, está con el hecho de tomar la capacidad de tomar decisiones con alguien de deterioro cognitivo y demencia, pues va a ser algo muy complejo, ¿verdad? Cuando no hay unas voluntades o cuando no hay algún familiar que pueda tomar las decisiones por esta persona. Entender la información relevante de las pruebas propuestas, el pronóstico, entre otras cosas, pienso que es importante y todos tienen ese derecho de saber, ¿verdad? Como el paciente que está ingresado, inglés-irlandés, que pregunta mucho, pues tiene todo el derecho de preguntar. A veces es un poco pesado ponerse a explicar tanto, pero tienen todo ese derecho. Evidentemente hay que hacer una valoración, hay varias escalas, por observación e información por parte del cuidador, cuando a veces es muy complicado tener esta información.
¿verdad? Estamos claros que el deterioro cognitivo es un factor de riesgo para incrementar toxicidad y principalmente en aquellas quimioterapias que tienen cierto efecto a nivel central, principalmente por alteración a nivel colinérgico que va a facilitar el delirium, y el delirium en sí solo ya es una urgencia médica y es un factor de riesgo de mortalidad, ¿verdad? La polifarmacia es sumamente importante, pues yo la verdad es que la mayoría de adultos mayores, al menos los que he visto, no tienen mucha carga de medicamentos, hay otros que sí, que van de la mano también cuando hay mucha comorbilidad, para tomar en cuenta de cara a las reacciones droga-droga, los efectos adversos. Hay ciertas herramientas que predicen la toxicidad colinérgica. Hay algunas herramientas también que dicen qué medicamentos están indicados y no fuera de oncología para reducir, y el uso inapropiado o duplicidad de medicamentos que se da muchas veces cuando hay muchos especialistas interviniendo, ¿verdad? El apoyo social, quién es el cuidador principal, con quién vive, qué recursos sociales tiene, ¿verdad? Es importante porque a veces le podemos pensar que le vamos a hacer de todo al paciente, pero si no hay alguien que lo lleve, no tiene un medio de transporte, no tiene un recurso social o no comprende la intervención, pues va a ser muy complicada para nosotros y nos va a generar frustración, ¿verdad? Y está claro que el aislamiento social también es un factor de riesgo para un pronóstico malo y una escasa tolerancia a la toxicidad por quimioterapia. Bueno, el estado psicológico, está claro que estas enfermedades siempre generan estrés psicológico, depresión y ansiedad, aunque en los estudios sí se identifica que en los adultos mayores con este tipo cuando se le transmite la información, les genera menos ansiedad que en los adultos más jóvenes, un dato importante. No obstante, podemos partir que muchos parten de una condición de depresión y ansiedad previamente y que habitualmente son infradiagnosticados, y eso muchas veces genera también poca adherencia al tratamiento, que el tratamiento oncológico incluido, y también que eso va a facilitar hospitalización prolongada, incluso suicidio en algunos casos. ¿Y cómo es esto del uso de la edad fisiológica y funcional como guía en el tratamiento? Estamos claros que a ustedes los oncólogos les toca tomar decisiones muy importantes, muy riesgosas, y en ese sentido tienen que saber si los beneficios esperados y los resultados de un tratamiento superan a los riesgos. Y habitualmente se van a preguntar cuál es la expectativa de vida del paciente, ¿verdad? Que ahora lo vamos a ver, cómo podemos predecir eso, saber si él o la paciente morirá con el cáncer o debido al cáncer, el objetivo del tratamiento, curativo, paliativo, cuáles son las preferencias y valores del paciente en relación al tratamiento propuesto, cuál es el riesgo del paciente de desarrollar toxicidad y cómo el tratamiento propuesto afectará la funcionalidad, independencia y calidad de vida del paciente. Yo creo que son cosas que tenemos que tomar en cuenta. En ese sentido, ¿cómo podemos valorar la expectativa de vida? No solo las enfermedades oncológicas pueden cambiar el pronóstico de vida, también el resto de enfermedades crónicas también, diabetes, la que quieran ustedes, enfermedad cerebrovascular, y no tomar en cuenta las comorbilidades y la expectativa de vida basada en las comorbilidades puede generar un sobretratamiento o infratratamiento también, ¿verdad? Hay un montón de escalas que nos permiten tener un pronóstico de vida. Aquellas que a mi condición, y yo lo que más creo que nos va a dar más información, son aquellas que reúnen datos epidemiológicos del paciente, comorbilidades, los parámetros de funcionalidad, parámetros paraclínicos y información obtenida de la valoración geriátrica. Aquí, por ejemplo, pongo algunas de ellas, pero ahora vamos a ver cómo las podemos aplicar de una forma más específica. Y decirles que, por ejemplo, en esta aplicación en ePrognosis, que es una aplicación, es una página web diseñada por dos geriatras en Estados Unidos, nos da mucha información al respecto de esto. Curiosamente son dos geriatras que tienen un canal, que cada semana dan una charla relacionada a geriatría, a veces con temas oncológicos o no. Por ejemplo, tenemos que saber dónde está nuestro paciente para poder predecir esto. No es lo mismo un paciente hospitalizado, o un paciente que está en tratamiento ambulatorio, un paciente que está
en un nursing home o un paciente que está en un hospicio, ¿verdad? Para plantearnos el pronóstico de vida. En ese sentido, por ejemplo, tenemos un montón de escalas, ¿verdad?, de herramientas que nos pueden predecir la mortalidad general. Por ejemplo, va desde moderada a buena calidad de pronóstico, a muy buena calidad de pronóstico y excelente calidad de pronóstico. Escalas que nos valoran desde 6 meses, 1 año, 2 años, 2 a 3 años y más de 3 años, ¿verdad? Y hay escalas específicas para cada ambiente, para hospital, para cuando estamos en un ambiente ambulatorio, para cuando están en un nursing home, un hospice. Son escalas no específicas en oncología, son escalas general, pero que reúnen información de varios lugares. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la escala de Walter, que la podemos ubicar acá, que nos puede predecir mortalidad general al año en un ambiente hospitalario. Nos pide cierta información de actividades básicas de la vida diaria, comer, asistencia al sanitario, movilidad, vestirse, bañarse. Su paciente tiene insuficiencia cardíaca, su paciente tiene cáncer solitario metastásico, la creatinina del paciente y cuál es la albúmina de admisión, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues ya dispara un pronóstico de mortalidad. Por ejemplo, este señor, el pronóstico de mortalidad al año va a ser del 64%. ¿Verdad? Entonces, de esa manera existen otras escalas, como ven acá, que las pueden ubicar en esa página para predecir mortalidad y también saber si lo queremos ver así, si vale la pena o no intensificar tratamiento oncológico, ¿verdad? Por otro lado, el reconocimiento de preferencias del paciente, ¿verdad? Es una cosa muy importante, es un tema, yo lo veo delicado, ¿verdad? Bueno, con ustedes y la visión en estos meses que he estado ya con ustedes es un tema complicado, ¿verdad? Porque hablamos de que la mayoría de estudios en oncología, por lo que he visto yo, ustedes me corrigen, la mayoría de objetivos primarios es supervivencia libre de enfermedad, y a veces y cada vez se tratan de incluir otros objetivos secundarios como calidad de vida, el estado funcional y el estado cognitivo, o sea, intentar no llevarnos de largo todas estas valoraciones, y probablemente si un paciente sabe que va a tener un decremento en su calidad de vida, pero va a tener enfermedad, supervivencia libre de enfermedad, quizás se anime o quizás no se anime a un tratamiento oncológico. Bueno, este es otro tema importante, la predicción de toxicidad en quimioterapia. No sé, yo como geriatra, pues en ocasiones he utilizado alguna. Existen dos que yo conozca, esta del CAR, que es la predicción de toxicidad en quimioterapia en adultos mayores, ¿verdad? Que es este grupo de investigación que lo conducía la doctora Julia, que falleció hace unos años, y ellos lo que han hecho es predecir el desarrollo de toxicidad grado 3 a 5, ¿verdad? Definiendo según los datos que uno introduzca, basándose en ítems del paciente, de edad, de tipo de cáncer, entre otros valores analíticos, paraclínicos, y también con algunos ítems de valoración geriátrica como la audición, número de caídas en los últimos 6 meses, si puede tomar su medicina, si tiene dificultad para caminar, que no puede caminar una cuadra, y si tiene limitación de las actividades sociales, pues a partir de esto va a dar una puntuación y los va a clasificar en el riesgo de desarrollar toxicidad bajo, moderada o más importante, toxicidad grado 3 a 5. Es de aclarar que esta solo está validada en tumores sólidos. El estudio, comentarles que inicialmente se echó a andar en el 2011, bueno, esta escala con 500 pacientes, un multicéntrico, ¿verdad? Un 70 pacientes mayores de 70 años, cánceres de pulmón principalmente, de pecho, genitourinarios, gastrointestinales, y vieron que se comportaban de esta manera. Luego, una segunda fase, metieron otros 250 pacientes en el 2016 y volvieron a corroborar lo mismo, la toxicidad esperada según
esta escala según los valores que obtengamos de esta escala. Y ven aquí, por ejemplo, se pueden meter en la aplicación y saca automáticamente los datos según ustedes introduzcan los datos que les requiera. Hay otras herramientas aquí también en esta página, en MyCard, ¿verdad? Y luego está la escala Crash, ¿verdad? Que es la predicción también de desarrollo de toxicidad en adultos mayores. Esta escala, de igual manera, fue validada un poquito más tiempo atrás, en 2012, para tumores sólidos y hematológicos. Entonces ellos lo que plantean es, cuando uno introduce los datos en su página, por ejemplo, pues, creo que la aplicación también se puede bajar, ellos definen dos tipos de toxicidad, tanto hematológica como no hematológica, ¿verdad? Entonces toman en cuenta, por ejemplo, para predecir toxicidad hematológica, la presión diastólica, el LDH, el ECOG y el Chemotox, ¿verdad? Que yo creo que ustedes saben más, ustedes saben más que yo de esto, que yo entiendo que le dan, no entiendo, es una puntuación que le dan según el esquema de quimioterapia planteado a partir de algunos de ajustes que han hecho previamente, ¿verdad? Y como ven, tanto se puede obtener tanto la puntuación del riesgo de desarrollo de toxicidad hematológica como no hematológica, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo podemos hacer esa intervención guiada a través de la valoración geriátrica? ¿Qué reciben ustedes con esto? ¿Verdad? Siempre el objetivo de la valoración geriátrica es apoyar en la planificación, intervención más allá del tratamiento, ¿verdad? Nosotros quizás intentamos ver a veces problemas subyacentes que tiene el paciente oncológico, proveer intervenciones para mejorar el estado de salud antes de iniciar tratamiento oncológico, y no existe una guía clara de cómo la valoración geriátrica puede ayudarles a ustedes a decir, mire, hay que reducir el 30, 25, 50% del tratamiento oncológico planteado. Hay algunos estudios, ¿verdad? No está muy claro porque los resultados son muy heterogéneos. Yo, por ejemplo, encontré este estudio ya de hace varios años, que era uno en fase 3, el estudio SOGIA, que realmente fue un estudio que la intención era valorar los resultados de pacientes de cáncer de pulmón, células no pequeñas, en estadio 4, tomados en cuenta con escala ECOG versus pacientes que hacían una valoración geriátrica, cómo los clasificaban, como veremos más adelante, y cómo era el comportamiento con un objetivo primario de fallo libre de tratamiento, una sobrevida, una supervivencia libre de enfermedad y supervivencia libre general. Y entonces ellos lo que hicieron fueron pacientes de arriba de 75 años, como ven, agarraron a todos los pacientes mayores de 70 años, fueron 600 pacientes si no estoy mal. Entonces hay dos brazos, un brazo basado en el performance scale, status, ¿verdad? Y en la edad, menor de 75 y un ECOG 0 a 1, lo clasificaron, era un carboplatino y carboplatino más gemcitabina, y los otros que eran mayores de 75 años se los dejaron con docetaxel. Este brazo fue solo basado en el ECOG, y en el otro, en el brazo de intervención, vino la evaluación geriátrica y los clasificó en pacientes fit o robustos, ¿verdad? Igual que el otro brazo, decidieron darle carboplatino o carboplatino gemcitabina. Los pacientes vulnerables, de igual manera, los dejaron con docetaxel, y los pacientes frágiles que les dieron un soporte paliativo. Entonces, ¿con qué escalas se utilizaron para la evaluación geriátrica? El ECOG, las actividades básicas de la vida diaria, lo que le decía, comer, vestirse, ducharse, continencia, actividades instrumentales, que es salir de compras, utilizar dinero, cómo yo controlo mis medicamentos, el mini mental, ¿verdad? Que es una escala para la evaluación de deterioro cognitivo de 0 a 30 puntos, síndromes geriátricos, cuánto tenía, el índice de Charlson,
y una escala de valoración de depresión o Yesabach, que es esta. Entonces, era fit o robusto, tenía todos los criterios. Si era vulnerable, tenía un criterio de estos en negrilla, y si era frágil, tenía estos criterios, ¿verdad? Para no hacerle largo esto, ¿verdad? Porque es un poquito más complejo. Al final, lo que vieron en el estudio era que, por ejemplo, los pacientes tanto valoradas con el performance, con el ECO, como con la evaluación geriátrica, realmente la supervivencia libre de enfermedad no tenía grandes diferencias ni estadísticas ni clínicamente evidentes. Y en respecto a la toxicidad, sí se dieron cuenta que si no era estadísticamente significativo, sí había una reducción de la toxicidad cuando se hacía un apoyo de la valoración geriátrica, tanto cuando se tomaban todos los pacientes, incluidos aquellos que recibieron apoyo por parte del equipo paliativo, como cuando quitaron a los pacientes que habían recibido apoyo paliativo. Las diferencias no fueron muy distintas al hacer una u otra, estadísticamente significativas, pero sí existió una diferencia por otro lado en números, ¿verdad? La quimioterapia amistosa de adulto mayor, adult friendly chemotherapy. Pues yo he encontrado esto que no sé, ustedes quizás me van a explicar si es así o no es así o cómo lo hacen, ¿verdad? Lo que estamos claros es que el tema, se suman criterios tanto de farmacocinética y farmacodinamia, como cambian en el adulto mayor, sus cambios fisiológicos, más la fragilidad, definitivamente los resultados en temas de quimioterapia pueden ser muy heterogéneos, ¿verdad? Estamos claros que algunos tratamientos con quimio tienen ciertos problemas especiales, y estamos claros que muchas veces al reducir quimioterapias con el fin de evitar toxicidad nos puede generar infratratamientos, ¿verdad? Lo va a tolerar mejor, pero probablemente no nos va a dar una ventaja en términos de supervivencia, ¿verdad? Lo que sí está claro es que la quimioterapia no va a ir dirigida por el dato edad, sino que tiene que ir dirigida por datos de funcionalidad, datos de fragilidad, y ahí es donde tenemos que hacer hincapié, ¿verdad? Está claro que desde geriatría no les podemos decir, miren, hay que reducirle un 25, un 30 o un 40% a la quimioterapia, porque es mentira, no es viable de momento, pero no obstante sí hay que hacerlo cuando sabemos que el paciente probablemente debido al grado de fragilidad no va a tolerar la quimioterapia, ¿verdad? La aplicación de quimioterapia en personas frágiles en esquema de dosis reducidas no hay claros resultados, ¿verdad? Está claro que los pacientes frágiles tendrán supervivencia limitada relacionada a la fragilidad y probablemente no tanto debido a quimioterapia u otros tratamientos, ¿verdad? En ese caso, ¿qué escalas tenemos para realizar la evaluación geriátrica integral? Si queremos valorar el estado funcional, tenemos todas estas escalas y aún más: valoración cognitiva, nutricional, comorbilidad, expectativa de vida, calidad de vida, y aquí hay más, ¿verdad? La intención no es que ustedes hagan todas esas escalas porque requiere un buen tiempo, por lo menos una hora, y definitivamente no es recomendable que un oncólogo lo haga. Ya veremos más adelante la forma reducida, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué es lo que se ha planteado? Este es un documento de la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica, en que se pusieron de acuerdo, tomaron 17 escalas diferentes para valorar, para identificar qué escalas de forma resumida o de forma abreviada son de utilidad para el oncólogo de cara a tomar decisiones. Y aquí les da un resumen. Fueron 3 escalas. La versión flamenca del riesgo de triaje, ¿verdad? La escala BES, ¿verdad? Los adultos mayores vulnerables, y la G8, que realmente lo que es G8 es porque toma 8 ítems para desarrollar esto. Aquí está el número de estudios, como ven, desde 1077 hasta 3816 el G8,
la sensibilidad, que puede ir desde 39-88% a 65-92% en G8. La especificidad, que aquí si lo queremos ver es baja, 13 a 75, de aquí a 80-100%, pero cambia muchas veces el sitio en el que se desarrollaron las escalas. Por ejemplo, esta escala se desarrolló en urgencias y estas escalas inicialmente no es que se haya adaptado a oncología, sino que se adaptaron a otras latitudes y corroboraron si esas escalas podrían ser útiles en oncología. Es por eso que esta escala en urgencias, por ejemplo, es una escala muy sencilla de hacer, lleva 2 minutos, y lo que mide al final de cuentas es el deterioro funcional y la supervivencia total y el regreso muchas veces a urgencia a los 30-60 días. La ves, ¿verdad? Esta escala tiene la dificultad de que muchas veces es autoadministrada en 5 minutos, una muy alta sensibilidad para predecir deterioro funcional, toxicidad, principalmente en cáncer gástrico, y esta, la de G8, en pacientes con cáncer es la ideal, ¿verdad? Lleva aproximadamente 5 minutos y predice toxicidad por quimioterapia, pero no es apta para tumores hematológicos, deterioro funcional y una alta sensibilidad, ¿verdad? Finalmente, lo que decía este documento era que 3 escalas superaba a la otra. No obstante, como veremos después, la mayoría de estudios y presentaciones y disertaciones van dirigidas hacia la escala G8 por todos estos datos que les comenté. ¿Y qué intentan estas escalas? Principalmente valorar fragilidad, que como les dije al inicio, este es otro tema de conversación. ¿Y qué es la fragilidad de forma general? Que ustedes lo ven y lo ven. Es un síndrome clínico caracterizado por una vulnerabilidad aumentada ante estresores, ¿verdad? Que facilita eventos clínicos adversos, incluso durante el tratamiento para cáncer, ¿verdad? Vemos aquí que tanto factores genéticos como factores ambientales, inmunosenescencia, ¿verdad? Que es importante, todo ese proceso de acumulación de enfermedades, inmunosenescencia también, por eso vemos que los adultos mayores no le dan muchas veces glóbulos blancos, neutrofilia, no hacen fiebre, esas radiografías que inicialmente no dibujan un infiltrado, no dibujan una condensación, y más bien muchas veces en pacientes frágiles nos vamos a guiar por el deterioro funcional, principalmente en las últimas semanas, que nos va a alarmar que hay algo que no es habitual en ese paciente, ¿verdad? Entonces esa fragilidad, cuando nos enfrentamos a un evento estresante, nos va a tener estos resultados: caídas, delirium, tendencia a una discapacidad, ¿verdad? Incremento de las necesidades, admisiones al hospital y facilidad para prolongar la hospitalización. En otros países, pues ingreso a cuidados de larga estancia. De forma general, esto es lo que le decía. Partimos de un paciente, de una persona con capacidades funcionales que es independiente. Aquí mantiene su funcionalidad, digamos, a un 100%. Una enfermedad menor, una infección urinaria, pues genera un deterioro funcional. Pero como no es frágil, vuelve a recuperar su capacidad funcional. En oncología y en adultos mayores, vemos que un paciente no tan independiente, digamos, a un 40% de independencia, viene acá, tiene un evento estresor que a veces no es tan grave, se deteriora de forma importante y ya no vuelve a recuperar esta funcionalidad. Y esta funcionalidad, a mi parecer, también es algo que hay que tomar en cuenta de cara a tomar decisiones de tratamiento, intensidad de tratamiento, ¿verdad? Finalmente, sabemos que la aplicación de la valoración geriátrica conlleva tiempo, 1 hora. Por tal motivo se han diseñado estas herramientas de cribado geriátrico de rápida aplicación. Y la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica recomienda 2 etapas. Una etapa de detección rápida, ¿verdad? Para valorar si los pacientes son frágiles, para los que el tratamiento estándar no es adecuado, y si es positiva la detección rápida de screening, debe realizarse la evaluación geriátrica completa para determinar si la persona es rehabilitable, por llamarlo así, para que pueda tener un tratamiento oncológico, o definitivamente no, o definitivamente es un paciente de cuidados paliativos. Estas son las 3 escalas que les comenté. Pero esta es la escala G8, tiene estos 8 ítems, desde si ha comido menos en los últimos 3 meses, la pérdida de peso en los últimos 3 meses, la movilidad, problemas neuropsicológicos, el índice de masa corporal,
la administración de más de 3 medicamentos al día, ¿verdad? Y la edad. ¿Verdad? Las otras dos no las voy a colocar porque, principalmente por temas de tiempo y porque creo que esta es la que más han hecho hincapié. ¿Qué experiencias tienen en otras unidades de oncogeriatría? Pongo esta en la Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, es un artículo del 2018-2019, ellos están empezando a echar a andar esta experiencia de unidad de oncogeriatría. Lo que hace el oncólogo viene, pasa a esta escala, que es un momentito, y si el puntaje es menor de 14, pues lo deriva a la consulta de evaluación geriátrica integral, o sea, conmigo. Si decido que es un paciente robusto, pues revise el tratamiento oncológico completo. Si es un paciente frágil, valora si hay factores potencialmente modificables, si puede adaptar el tratamiento oncológico o puede recibir rehabilitación. Tengo claro que el tiempo prima, ¿verdad?, en tratamientos oncológicos y es un poco cuestionable esto. No obstante, estos son planteamientos de las experiencias en las unidades de oncogeriatría. Sigue existiendo ese debate de cómo llevar a cabo esto y los pacientes con mal pronóstico definitivamente tienen que ir a un tratamiento paliativo. Estamos claros que esta toma de decisiones va a tener que ir en cuenta con el tipo de cáncer, la agresividad, las expectativas del paciente, el tratamiento, la efectividad, la toxicidad. Y esto es lo que propone la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica, que es lo mismo que les había comentado. Un paciente mayor o igual a 70 años, el oncólogo le parece que el paciente está en buenas condiciones, le hace el screening G8 negativo y va totalmente full tratamiento con ustedes. Si es positivo a G8, pues pasa con el geriatra y es echa a andar también lo mismo acá. Valoración si es si el G8 es positivo, es vulnerable y hay que hacer el tratamiento, y si obviamente es frágil o prefrágil, hay que apoyarle desde el punto de vista o rehabilitar o pasarlo a cuidados paliativos, ¿verdad? Que también puedo intervenir en ese sentido. ¿Verdad? En conclusión, es que el envejecimiento es un proceso heterogéneo para cada individuo, que es necesario individualizar tratamientos oncológicos en el adulto mayor y que para optimizar los resultados de una intervención oncológica es necesario tomar aspectos integrales del paciente, lo que comentábamos, y que existen escalas de valoración geriátrica que apoyan al oncólogo de cara a una intervención oncológica. ¿Verdad? De forma general, y aquí ya que se nos murió el Pino, pues es lo que proponía para la vejez que le preocupaba, ¿verdad? Como pérdida de la libertad, que le aterraba la idea de tener que depender de otras personas por las cosas más elementales, así que dibujaba viejitos de 84 años que quieren tomar una copa de vino y sus nietos se lo prohíben, ¿verdad? Y eso es, no sé, ustedes me dirán algunas dudas, comentarios. Hola. No te oímos nada, Pablo. No se oía. Bien, fíjate que pues esa parte siempre es importante estarla reforzando, ¿vos? Porque uno siempre en medicina interna dice que es el médico de los adultos, pero en realidad geriatría es otro mundo muy, muy aparte. Eh, la vida, pienso, es como un círculo, ¿verdad, Pablo? Porque todo vuelve, porque a los 2 años lo que te interesa no es hacerte pipí ni popó. A los 6 años lo que te interesa es ir a poder subir tu bicicleta, irte a jugar. A los 15 años es tener amigos, a los 18 años ya es tener novia y tener relaciones. Y cuando vas llegando a los 60, lo que te interesa es tener relaciones. Cuando vas por los 70 es tener amigos, cuando vas por los 80 no hacerte ni pipí ni popó. Es un gran círculo, ¿verdad? Y pues nosotros tenemos mucha